Georgina, bienvenida a PIP TV. Paula Ponroy, César Abraham, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación y bueno, agradecida de poder estar compartiendo con ustedes y con los que nos escuchan esta información, este conocimiento sobre los hermanos y el árbol genealógico, como bien lo dijeron. Tema sensible el de los hermanos. Viste que hay una frase que dice que uno conoce a su pareja cuando se separa y a los hermanos en la herencia. Pero bueno, también he escuchado a muchos hablar acerca del enorme desafío que es para cada uno de nosotros venir a esta vida y tener hermanos. Mm. Sí, desde la mirada del árbol genealógico es porque yo también empecé a poder hacer talleres, digamos, desde los hermanos, porque bueno, todos venimos como en esta búsqueda de poder comprender a mamá y a papá, pero los hermanos juegan un papel muy fundamental en nuestra vida, porque como vos bien dijiste, en esto de los hermanos se conocen en la herencia. Ahí es donde a través de cómo se fueron relacionando los hermanos y hermanas en cada generación, van a ir apareciendo los programas inconscientes que van a mostrar esa forma de pensar, de sentir y de actuar, y más en las herencias, ¿no? En ese momento tan importante porque ya no está mamá y papá o mamá o papá que nos une como hermanos, ¿no? Entonces, desde el árbol genealógico, lo que es toda la inconsciencia, todos los programas inconscientes de lo material, ya sea la casa, el auto, los bienes materiales, sino también el cuerpo, lo físico de cada uno, está representado de cómo se fueron relacionando los hermanos en generación. Entonces es muy fundamental, no solamente desde la parte material o económica, por así decirlo, sino también desde lo biológico, porque la biología va a estar mostrando a través de los síntomas lo que fue sucediendo de generación en generación con esos vínculos de hermanos y hermanas. Por más que hayamos sido criados por los mismos padres, somos hijos de los mismos padres, fuimos criados por esos mismos padres. Digo, ¿tenemos en el árbol genealógico algo que venir a cumplir? ¿Tenemos una meta, tenemos una función dentro de esa familia, dentro de ese clan familiar? Totalmente, esa pregunta que haces es muy interesante porque nosotros decimos, por más que tengamos la misma madre y el mismo padre, hemos venido en un momento de un nivel de conciencia de esos padres que seguramente, y es así, no ha sido el mismo que el primer hermano, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿bien? Y ese es también nuestro propósito de poder descubrir cuál fue ese proyecto sentido de que mamá y papá nos dieron en ese momento, en ese tiempo, que estamos cumpliendo inconscientemente. Entonces, es re importante de poder conocer esa parte de nuestra historia, porque seguramente mi función y mi propósito a través del árbol genealógico no va a ser el mismo que mi hermano mayor, de que mi hermano del medio o de los otros hermanos, ¿sí? Por eso es re importante eso de, aunque seamos criados por los mismos padres, cada uno viene a cumplir un propósito. Con respecto a eso te quería preguntar el tema de las jerarquías, porque no es lo mismo ser el hermano mayor que el menor. Digo, cada uno ocupa un lugar y hay una jerarquía y el hermano mayor tiene una jerarquía por sobre el resto. ¿Esto es correcto? Exacto, y eso es muy importante, de que cada hermano ocupe su lugar. Y eh, fíjense que la mayoría de hoy, las personas, por lo menos lo veo en sesiones, como que no encuentran su lugar, porque en realidad toda su vida ocupó, por ejemplo, el lugar de segundo hermano, ¿sí? Y cuando empieza a descubrir el árbol genealógico, le llega la información, ¿no? De que su madre tuvo un aborto anteriormente. Entonces, en realidad no ocupa el lugar de segundo hermano, sino de tercer hermano.
Entonces ahí estamos en esta dualidad de estar en una parte consciente o inconsciente y de no encontrar nuestro lugar. Por eso los abortos hay que incluirlos dentro del árbol genealógico. Estas pérdidas de hermanos, ¿sí? O más en la primera etapa, en la primera infancia, es importante porque si no automáticamente ese ser empieza a ocupar por lealtad a mamá y a papá para que no sufran ese lugar. Ay, Pero no, sí. disculpame, terminá. Entonces es en esto poder ocupar nuestro lugar y esto también hay una línea que nosotros decimos del árbol genealógico que es el rango de hermandad. O sea, el primer hermano va a venir con una información inconsciente de lo que es todo el linaje masculino del árbol genealógico, con esto, esta información de los límites, los programas inconscientes de límite, de autoridad, de la fuerza, ¿sí? Los segundos hermanos y de ahí para abajo, ¿no? Dos, cuatro, todos estos van a tener esa misma información inconsciente de poder tener la conexión con el linaje femenino, ¿sí? Con el rol de maternar, con la capacidad de crear, con la parte emocional. Y el tercer hermano va a estar en lealtad y en la programación inconsciente con la niñez dentro del árbol genealógico. Entonces es re importante porque eso también a mí me implica decir, bueno, en esta vida voy a estar reparando y generando un cambio en la conciencia sobre esta parte del árbol genealógico, ya sea linaje masculino, linaje femenino y la niñez dentro del árbol genealógico. Ahora, Georgina, hay hermanos hay hermanos que no logran llevarse bien ni siquiera desde niños y que en la vida adulta no logran construir un vínculo de hermandad, que tienen diferencias, que hay distancia, que hay discusiones, o hay hermanos que se llevan bien o se llevan muy bien con uno y no tanto con el otro. Esto también habla de lugares que ocupan, de lealtades inconscientes con el árbol. Exacto. Es re importante esto porque a través del árbol genealógico nosotros vamos descubriendo de quiénes somos doble, de quiénes somos yacientes, ¿no? Toda esta información es estar en lealtad. Entonces, por ejemplo, lo llevo a un ejemplo práctico. Si yo con mi hermano no me llevo bien y mi hermano es doble del papá de mi papá, ¿sí? Y yo veo que mi papá tiene como más afinidad con él, por eso está la cuestión de que no me puedo llevar bien. Ahí empiezo a ver que mi papá no está teniendo el vínculo de padre e hijo, sino que está esperando de mi hermano que ocupe el lugar de su papá y le dé lo que en su niñez, en su infancia, en su adolescencia no le pudo dar, ¿sí? Entonces ahí yo no lo estoy mirando a mi hermano, sino como mi abuelo y todo lo que implicó en la historia familiar. ¿Se entiende? Se Sí, entiende y perfectamente. cuando pasa esto, podemos recurrir a ese árbol genealógico que no sé cómo se arma, no sé cómo se hace. Cuando lo hacemos, ¿podemos sanar, podemos curar eso y podemos tal vez restablecer un vínculo o no? Totalmente, totalmente porque cortamos esa lealtad inconsciente y empezamos a verlo a nuestro hermano desde el lugar de hermano, ¿sí? Y esto también muchas veces también pasa porque los hermanos, por ejemplo, son doble de mamá y papá. Entonces, si mi mamá no me dio lo que me tenía que dar desde mi punto de vista, ¿no? Siempre en esto es como poder ser consciente que nuestra madre, nuestros padres, los abuelos, todos generaron una programación en base a lo que se vivía en ese momento. Sí. Lo que pasa es que ahí fuimos creando día a día esa programación y lo llevamos al inconsciente, al automático. Entonces, ahí uno dice, bueno, me empiezo a ubicar en mi lugar que me corresponde del árbol, ¿no? Yo soy la hermana menor, él es mi hermano, no es mi papá o no es mi mamá, ¿se entiende? Entonces Totalmente. ahí Sí. nos Decime, empezamos a relacionar desde la paridad, desde la igualdad.
Recién dijiste, y anteriormente también, es el doble. ¿Qué significa ser el doble de? ¿A qué se refiere? Desde el árbol genealógico, el ser doble es cuando nosotros tenemos la misma fecha de nacimiento de algún ancestro, la fecha de concepción coincide también con la fecha de nacimiento de algún ancestro, o tenemos el mismo nombre que algún ancestro, tenemos el parecido físico, tenemos la misma profesión, ¿sí? Eso es ser doble. Entonces, inconscientemente nosotros tenemos esa programación. A veces yo digo en esto de que a veces me pasa, ¿no? De responder de alguna manera, y yo soy doble con mi mamá. Responder de alguna manera y yo digo, ay, pero esa no soy yo aquí ahora, ¿no? Más en el vínculo con mis hijos. Digo, Claro, ay, qué bárbaro. esa es mi mamá. O sea, a mi mamá le resultó decir eso, pero a mí Claro. aquí ahora no me resulta. Entonces, es esa información que traemos inconscientemente. Y también porque de niño vimos que esa era la forma de pensar, esa era la forma de sentir. Esa era la forma de actuar, ¿no? Y en esto es re importante también, yo a veces digo, el hecho de en las herencias, eso se ve muchísimo más. ¿Por qué? Porque vieron que a veces cuando hay herencia, uno recibe más, el otro no recibe nada, ¿no? Ujú. Eh, y ahí también está esto de poder conocer lo que son los dobles. ¿Por qué? Porque el hijo que recibe más es porque está ocupando el lugar de algún ancestro que no pudo recibir, ¿sí? O ocupando el lugar de algún hermano que no es reconocido dentro del clan o que la madre sufrió un aborto. ¿Se entiende? Entonces yo recibo por dos. Y el que no recibe nada es el que para esa madre, ese padre no ocupa el lugar de hijo porque ocupa el lugar, es doble de su mamá, de su papá. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo yo le voy a dar algo a mi papá? Qué ¿Se va loco, qué bárbaro. entendiendo? Se Qué súper entiende. bárbaro. Necesito preguntarte esto, ¿qué pasa con las familias ensambladas? ¿Qué pasa cuando hay hijos que no son de la misma, que no son de la misma madre, pero sí del mismo padre o al revés? ¿Qué pasa con los hijos adoptivos que se suman a un sistema familiar? Bueno, vamos por lo primero. Ahí hay que ir respetando el rango de hermandad igualmente, ¿no? Por más que hayan sido familias ensambladas, si la mujer tuvo hijo y después tuvo otro, o sea, el primero que vino con la anterior pareja es el primero y desde ahí, ¿bien? Bien. Y también, si la segunda pareja tiene hijos, también ordenarlos, ¿sí? Desde este hijo que tienen en común con los anteriores hijos de las otras parejas. Bien, porque en realidad para el sistema del padre, este hijo va a ser, por ejemplo, el tercero, ¿no? Y para el sistema de la madre va a ser el segundo, ¿bien? Pero visto desde esa mirada. Pero para el sistema junto de ellos dos va a ser el primero, pero eso es re importante porque si no, ahí volvemos a estar entrecruzados, ¿no? Eh, yo a veces digo a mis hijos les digo, bueno, cada uno nació en el momento que tenía que nacer, ¿no? Porque a veces la mayor dice, oh, yo tengo que... Y eso también es una elección del alma, ¿no? Porque si vino primera, yo vine última, digamos, tercera, entonces como, bueno, yo soy la más chica. Y ahí también es como ver a los que vinieron antes y poder conocer la historia de nuestra madre y nuestro padre desde ese punto de vista, porque yo empecé a conocerlo a mi mamá y a mi papá cuando ellos tenían 48, 47, no, es como, perdón, 28, 27, ¿no? Entonces, desde ahí hay toda una historia para atrás, ¿bien? Y con respecto a los árboles genealógicos en donde hay hijos adoptivos, en esto digo, esa persona que llega a ese árbol genealógico, inconscientemente ambos árboles genealógicos tienen la misma información, ¿sí? Y me ha pasado en consulta que me dice, yo no sé nada, pero después, como empieza a abrirse la información, resulta ser que su madre y su padre biológico son dobles de su madre y su padre adoptivo.
es uno, ¿no? Es muy loco, pero la verdad que lo he comprobado y es esa la información. Entonces, también hay que, por algo llegan a ese árbol genealógico. Georgina, nos Claro, quedan mil totalmente. preguntas más, pero Qué el interesante. productor está a punto de matarnos directamente. Escucha, ¿hay algunos talleres, hay algo que vos puedas, que vos brindás, ¿no? Para la gente que quiera acercarse Sí, a yo descubrir estoy, bueno, a través de mi Instagram, me pueden ahí, yo voy subiendo los talleres y también, bueno, hago retiros en donde trabajamos todo esto en comunidad y es hermoso también. Así que me pueden escribir, lo podemos hacer en consulta individual o en talleres, que realmente es muy, muy, muy hermoso lo que sucede en ambas situaciones. Está buenísimo, Qué sobre todo hermoso. para sanar en algunos casos donde Totalmente, está pensando quebrada en la esto. relación. Y pensando en esto, y cuando hablamos de sanar, marcar esto, tiene que ver con que hay una cantidad, son más los mecanismos inconscientes los que funcionan en nosotros que los conscientes, y sanar es poder hacer consciente lo inconsciente, y a partir de ahí es donde se sana, ¿no? Con este concepto que es una palabra tan usada, la de sanar, y no todos la dimensionan con el valor que tiene. Es poder hacer consciente aquellos mecanismos que pulsan en nosotros de una manera súper inconsciente, repetitiva y que no terminamos de entender muy bien por qué se dan tampoco. Totalmente. Y en esto, por eso en este año he volcado a hacer estos talleres de hermanos, porque desde la visión de Jodorowsky, el árbol genealógico es lo material y el cuerpo, fíjense, no hay la cantidad de síntomas que tenemos a nivel biológicos, ¿no? Y nos están diciendo algo y tenemos que comprenderlo para poder ir creando una nueva conciencia. Georgina, hasta un próximo Hermoso. encuentro. Ha sido un placer esta entrevista. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un abrazo, Gracias. gracias. Georgina, Abrazo. el